Hola, ¿qué tal compañeros de primer grado? Mucho gusto nuevamente. Estamos en una sesión más de su eje temático número 2. Solo por recapitular, la secuencia pasada hablamos brevemente y de forma muy genérica sobre la Guerra Fría y el término de la Segunda Guerra Mundial y toda esta revolución tecnológica y de los regímenes políticos del capitalismo, socialismo, neoliberalismo que están presentes en nuestra actualidad dan pauta a la secuencia 2.3. Se llama Organismos e instituciones para garantizar la paz. Su secuencia está ubicada entre la página 126 y 125. Es esta, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito más específico de lo que nos hablaba la secuencia 2.1 cuando hablábamos de las instituciones, la amnistía, la ONU y los derechos fundamentales del ser humano. Entonces, en esta secuencia vamos a hablar de las instituciones, específicamente las que se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Acuérdense, estamos en la secuencia 2.3 del eje temático 2 para conocer los cambios sociales, ¿sí? Y las instituciones del día de hoy. Hay que acordarnos que los objetivos de este eje es conocer las instituciones que surgieron después de este hecho atroz que dejó grandes desastres en nuestro mundo, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría hay todas estas modificaciones tecnológicas. Y bueno, aquí vamos a identificar los antecedentes y las funciones de la Corte Penal Internacional. Eso va a ser en primer lugar conocer los antecedentes de la Corte Penal Internacional o conocido principalmente como CPI. Vamos a analizar las características de la Organización de las Naciones Unidas, las características, y vamos a identificar las funciones de la UNICEF, la FAO y la ACNUR, porque vamos a reflexionar las posibilidades que mejoran las condiciones del mundo. Vamos a ver todas esas instituciones, la CPI, la ONU, la UNICEF, la FAO y la ACNUR. 5 instituciones mundiales nacidas después de la Segunda Guerra Mundial durante la década de los 40, de los 50 hasta nuestros días. Ese es el propósito de esta secuencia. Bueno, ustedes como supieron la secuencia pasada, a finales del siglo XX, es decir, de 1900, y a finales del siglo XXI, que es en estos 2000, ustedes se dieron cuenta que los militares fungieron una función muy importante, pero también muy triste, ¿no? Tuvieron que combatir, tuvieron que arriesgar sus vidas y muchos de ellos que salieron vivos, pues salieron incompletos o con problemas del cuerpo, ¿no? Sin brazos, quemaduras, pues dañados en su cuerpo. Pero ya no más. Durante el siglo XXI, es decir, hasta nuestros días, la figura del militar ya no fue solamente estar en combate o estar actuando bélicamente, es decir, solamente defendiendo su país. No. Surge una defensa para estabilizar y garantizar y estabilizar la paz. Existen militares que no son necesariamente para combatir o para enfrentar el mando contrario o el enemigo, también son para ayudar a la gente, para repartir víveres, para hacer guardia, para defender a los más vulnerables como las poblaciones que han sido atacadas, que han sido desplazadas. Entonces, eso surge en el siglo XXI. Los militares ya no solo sirven para combate, sino también para defender. Y como se dieron cuenta, la Segunda Guerra Mundial, tras algunas bombas tiradas, ¿no?, de Estados Unidos, algunas persecuciones, como el horno del holocausto de los judíos, dejó grandes destrucciones a los edificios, a los guetos, a los barrios y algunas zonas urbanas muy históricas y muy importantes. Entonces se comienza una larga reconstrucción de los edificios para activar la economía y volver a la normalidad, como se ven en esta fotografía. Así lucen actualmente, ¿no? Esto es una vista satelital y esta es una vista satelital de antes. Esta parte de derecha es actual y la izquierda es antigua, y así es como quedaban después de la Segunda Guerra Mundial, y con los años, con mucho esfuerzo, se fue reconstruyendo.
para reactivar la economía.